Muy bien, saludos. Ah, Genau, der Eliseo hat gerade angefragt, ob er aufzeichnen darf, seinen Vortrag, und das habe ich erlaubt, und deswegen ist die Aufzeichnung, ist jetzt gestartet. Ok, comenzamos entonces. Comenzamos. Bueno, primero que nada, agradezco, ¿cierto?, la invitación que ustedes me dan para participar de esta actividad. Bueno, mi nombre es, como ya lo mencionaron, Eliseo Ibaca. Yo vivo, ¿cierto?, en la segunda región de Chile, que queda muy cercana al trópico de Capricornio. Entonces voy a comenzar, voy a compartir la presentación. Ok. Despacio. Ok, vamos a abrir la presentación. Wir sehen noch nicht. Vorhin hat es geklappt, Eliseo. Estoy abriendo. Jetzt ist alles gut, ja. Hm? Ya, chicos. Espérame un poquitito. Kann man ihm einen Tipp geben? Ich glaube, er weiß, wie es geht. Er hat vorhin seine Präsentation schon aufgehabt. Mhm. Und es hat geklappt. Er weiß, wie es geht. Okay. Ich habe eher das Gefühl, dass Eh, die Präsentation auf seinem Computer nicht aufkriegt. Jetzt ist er Ah, da. Genau. Ok, Super. perfecto. ya, vamos a comenzar. Bueno, esta exposición lleva por nombre Fenómenos aéreos anómalos en la región de Antofagasta. Voy a hablar, sí, voy a comenzar hablando un poco de mi agrupación. Mi agrupación recibe el nombre de CEIFAC, es una sigla que significa Centro de Estudios e Investigación de Fenómenos Aéreos de Chile. Esta agrupación comenzó a funcionar en el año 2012 en la ciudad de Antofagasta, segunda región de Chile, y es una agrupación civil, independiente, formada por un grupo de amigos interesados en el tema ufológico, en el tema astronómico también, y también investigamos lo que son los fenómenos paranormales. Acá en el norte de Chile, ya que tenemos un historial histórico del tiempo del salitre, ¿ya? Chile, antiguamente, ¿cierto?
explotaba lo que es el salitre, que es un componente que se obtiene de la tierra, del desierto. Das ist Bueno, Salpeter. Auf Deutsch Salpeter. Ne? Sorry, perdóname, también, Salpeter. claro. Y bueno, una vez que el salitre dejó de exportarse, ¿cierto? Porque justamente Alemania creó un salitre artificial, entonces estos pueblos quedaron abandonados. Entonces en el desierto hay mucho pueblo abandonado, que son los lugares interesantes para investigar tanto el tema paranormal como también para observar el cielo. Bueno, acá les puedo mostrar algunas imágenes de mi agrupación. Nosotros investigamos en terreno, vamos a lugares, acampamos, estamos toda la noche en un lugar y nos gustan mucho las cámaras, nos gusta mucho el video y experimentar también con distinta tecnología. Y también hacemos difusión, de vez en cuando hacemos conferencias, charlas, talleres a la comunidad. Antofagasta, ¿cierto? Es la capital de la región que recibe el mismo nombre, región de Antofagasta. Es la, digamos, segunda región de Chile que, como les comentaba, se ubica en el trópico de Capricornio. Es un lugar, digamos, con mucha radiación y que tiene como característica geográfica distintas zonas, partiendo por la costa, luego viene, ¿cierto?, una cordillera de la costa y luego entramos al desierto de Atacama, que es uno de los desiertos más secos del mundo, muy poca humedad. Eso la hace, digamos, tener los cielos más limpios, digamos, de América. Por eso que acá hay proyectos de astronomía, está la ESO, ¿cierto? Esta organización internacional a cargo de distintos lugares de observación, como Cerro Paranal y también los radiotelescopios del proyecto ALMA. Algunos consideran Antofagasta como una de las capitales de la astronomía a nivel mundial por la calidad de los cielos. Otra característica de la región es que posee una gran cantidad de minerales, sobre todo cobre, siendo Chile uno de los países de mayor exportación de cobre a nivel mundial. Nuestra economía depende principalmente de la exportación del cobre. Últimamente también se está trabajando con el litio y otros minerales, ¿cierto? También que se están encontrando acá en el desierto. Bueno, ¿por qué les comento esto? Porque tiene mucha relación, digamos, con lo que pasa, digamos, acá en Antofagasta. Tenemos una baja densidad poblacional. La región de Antofagasta es una de las más grandes de Chile, pero hay una muy baja densidad poblacional. Hay lugares que no existe nada. Hay lugares inhóspitos, muy hostiles y muy enigmáticos. Entonces ahora les voy a comentar algunos casos de la región de Antofagasta, casos que han sido avalados por, digamos, la historia ufológica de Chile y también por el comité del gobierno, ¿cierto? Que es el CFAA,
que está a cargo, digamos, de la investigación del fenómeno OVNI o fenómeno UFO a nivel, digamos, nacional. El primer caso famoso acá en Chile ocurrió en la costa de Antofagasta, frente a Antofagasta, en la ruta que une, ¿cierto?, Antofagasta con Taltal, que es una comuna que queda al sur de Antofagasta. En este caso, tenemos como testigos a pilotos, a don Danilo Catalán, y también tenemos, digamos, registros de radar, ¿ya? O sea, acá tenemos un caso donde tenemos testigos oculares, pilotos, gente que conoce del cielo, conoce de velocidades, y por otro lado, el radar, ¿cierto?, de Antofagasta, que en aquel momento dio una alarma. Acá podemos ver una nota de prensa de la época donde señala que dos F-5, en ese tiempo eran los aviones de combate que tenía Chile, dos F-5 persiguieron a un gigante ovni, dice ahí, frente a Antofagasta. Este objeto, según los testigos, tenía una forma, digamos, triangular con dos colitas, como lo muestra acá el gráfico que podemos observar. El piloto Danilo Catalán se pudo acercar a una distancia de 8 kilómetros. Él observó una nebulosa oscura de forma triangular con dos colas. Después él señala que el objeto viró en un ángulo de 90 grados a 5 veces la velocidad del sonido, es decir, sobre los 6.000 kilómetros por hora, velocidad que en ese tiempo era imposible para toda aeronave conocida. Acá podemos ver un esquema del giro en 90 grados que tuvo el UFO, y todos sabemos que si existe un piloto al interior de una aeronave o de un avión, resulta imposible realizar un giro a esa velocidad en 90 grados porque el cuerpo humano no lo soportaría. Vamos a ver parte, digamos, del testimonio de este piloto, Danilo Catalán, que observó este objeto en los años 70 en Chile. Voy a compartir. Espérenme un segundito.
Camilo Catalán es un oficial retirado de la FACH que, siendo piloto de guerra, vivió en carne propia una experiencia que rompe todo esquema de vigilancia del espacio aéreo en tiempos de paz: la persecución de un ovni. Este fenómeno ocurrió en Antofagasta cuando yo era piloto de F5. ¿Usted era oficial de la Fuerza Oficial de la Fuerza Aérea, sí. Era piloto de F5, instructor. Y salimos en una misión de combate para instrucción de intercepción aérea. Y como todos los días, cualquier avión que se desviaba de la ruta a la ruta militar, éramos avisados para que nosotros procediéramos a la intercepción. Nos mandaron hacia el sur de Antofagasta a interceptar este blanco. Desde ahí nos dirigimos nosotros a una altura de 37.000 pies, más o menos, y después bajamos a 33.000 pies, acelerando porque el blanco iba hacia el sur, dirección hacia tal, y aceleramos sobre la velocidad del sonido para poder alcanzarlo. ¿En kilómetros por hora a qué velocidad iba usted, más o menos? Unos 1.100 kilómetros por hora. Bueno, posteriormente nosotros nos acercamos, visualizamos el avión, el objeto en pantalla. La traza en pantalla era un poco mayor que la normal de un avión cualquiera comercial. Divisamos una mancha al costado derecho nuestro, hacia el oeste, que fue para nosotros, pensamos, un avión comercial bastante grande. ¿Una mancha oscura? Una mancha oscura, nebulosa. Pensamos en principio que era un avión 707 de la época. Nos acercamos nosotros ya a unas 10-12 millas, que ya es donde se puede visualizar. Ahí ya no pudimos visualizarlo, o sea, no pudimos identificar qué realmente era. Y al llegar a esa posición dijimos, bueno, acerquémonos por un costado para tener una mejor visión, porque por atrás todo más o menos se ve más o menos igual. Esta es una forma triangular, negra, nebulosa, repito, y nos colocamos ya a una distancia de 5 millas al costado. Y ahí no había ninguna duda que nosotros teníamos que visualizar el objeto, o lo que sea. Y la verdad que no éramos capaces todavía de visualizar, sino que se veía exactamente lo mismo. Como mancha. Una mancha nebulosa, el mismo tipo, sin ningún, más que una traslación. Y posteriormente a eso ya empezamos, por supuesto, ya a acelerarnos un poquitito el corazón, ¿no es cierto? Las comunicaciones ya se hicieron un poco más difusas, porque el temor a lo desconocido, por supuesto. Bueno, nos acercamos a esa distancia, y a esa distancia ya uno tiene que identificarlo, o sea, es lógico. Bueno, en ese momento, el objeto viró en 90 grados. Acelerando el cálculo que hicieron desde tierra, más o menos a 4 o 5 veces la velocidad del sonido. Pero desgraciadamente usted no tiene nociones de forma, de color, de detalles, nada, solamente... De forma sí, ¿Sí? Absoluta, porque Un era triángulo. un triángulo. Una pirámide, digamos. Una pirámide, sí, con una especie de 2 colas así, nebulosa. Es lo único que se distinguía. Ese fue el fenómeno completo. ¿Usted iba solo? No, iba con un alumno. Y tuvo él la misma percepción. Exactamente la misma percepción, y después nos reunimos nosotros en tierra, juntamos a la gente del radar, que eran instructores oficiales también, nos juntamos nosotros, analizamos el sistema por bastante tiempo, estudiamos los aviones que podían acercarse a una velocidad más o menos 3 veces la velocidad del sonido, que es el RC-71 de esa época, pero el radio de viraje no da. A esa velocidad, el radio de viraje de un avión a esa velocidad son 20 millas. Y El fenómeno fue en 90 grados. Ya, y pasaba entonces el primer caso que les comentaba que ocurrió en el año, ¿cierto?, 1970 en adelante, y que tuvo como principal testigo a pilotos de la Fuerza Aérea. Bueno, el siguiente caso también ocurrió en los años 70, pero al interior de la región, en la ciudad de Calama, que queda como a 3 horas y media de Antofagasta, y Calama se encuentra en pleno desierto de Atacama. En este caso también tenemos varios testigos calificados, pilotos de combate de la Fuerza Aérea de Chile,
y específicamente por lo menos 3 aviones, un avión, digamos, de operaciones aéreas, un avión que le llaman el avión Vampiro, y otros aviones de combate F-5. Todos estos pilotos observaron, ¿cierto?, un objeto en forma de pirámide. Pero todo comenzó cuando un grupo de policías, en este caso carabineros, ¿cierto?, de Calama, observaron en la tarde una luz muy brillante en el cielo de día. Luego, el radar, digamos, de Antofagasta detectó también este objeto, pero primeramente salió un avión de este que está acá, que le dicen el avión Vampiro, a cargo de 2 pilotos que subieron, digamos, subieron a donde estaba, digamos, el objeto, ¿ya? El comandante y piloto Humberto Lira, quien no tuvo comunicación radial con la base Cerro Moreno, despegó de manera, digamos, por su cuenta, despegó sin permiso rumbo al objeto que se estaba observando en este avión que aparece en la imagen. El avión Vampiro alcanzó, digamos, su techo máximo. El techo es el límite que tiene el avión en altura. El avión Vampiro alcanzó su techo máximo de 35.000 pies y logró identificar al ovni como un gran triángulo metálico brillante. Dice que su punta estaba en dirección al mar y que tenía un tamaño impresionantemente grande, como el que aparece acá en la imagen. El avión Vampiro no pudo acercarse más al objeto porque el avión ya no podía, ¿cierto? Por tema técnico, por tema, digamos, de su estructura. En ese momento, desde Antofagasta, despegaron 2 aviones F-5 a Calama, los cuales lograron alcanzar una altura aproximada de 70.000 pies, otros dicen que más, y que se acercaron, digamos, a este objeto y también fueron testigos de la forma, ¿cierto?, tipo piramidal. Acá tenemos un esquema donde muestra la altura, ¿cierto?, de la montaña más grande del mundo, que es el Everest, y la altura que puede alcanzar cada avión. Este objeto, en forma de pirámide, estaba a 70.000 pies, según los cálculos de los pilotos. Este es un caso interesante que está, digamos, avalado por la historia ufológica nacional. Tenemos a pilotos calificados, personal, ¿cierto?, que también dio su testimonio sobre lo que aconteció. El siguiente caso ocurrió ya en los años 90, en el año 96, en la costa de Antofagasta, en una bahía llamada Bahía Errázuriz, que queda frente a una isla. Acá se puede ver el mapa de la ubicación. Es un lugar bastante interesante también, es un lugar muy poco poblado, y en aquel momento, en aquella fecha, existía en ese lugar una planta de cultivo de ostiones. Y esta planta de cultivo
se ubicaba justamente ahí en la bahía Errázuriz. ¿Cómo ocurrió esto? Ahí trabajaban alrededor de 11 personas y yo tuve la oportunidad de entrevistar personalmente a uno de los testigos que me entregó algunos datos de lo que ocurrió. Esta es una vista aérea del lugar, si se fijan, desierto costero, desierto con mar, y detrás hay un cordón montañoso muy grande llamado Cerro Moreno. El objeto apareció alrededor de las 8 de la tarde con cielos totalmente despejados y tuvo un desplazamiento de sur a norte. Los trabajadores se encontraban en sus faenas, ¿cierto?, de cultivo de ostiones, y observaron que este objeto se desplazaba de manera lenta por la bahía Errázuriz. Acá tenemos un esquema que me dibujó uno de los testigos llamado Sergio Navarro, quien en aquella oportunidad contaba con unos binoculares. Entonces, él pudo observar este objeto con más detalles. Él dice que en ese momento algunos trabajadores estaban muy nerviosos, otros gritaban, otros simplemente no creían lo que observaban, y él trató como de comunicarse mentalmente con el objeto y sacó sus binoculares y dice que cuando observó este objeto en forma de disco, de dona, pudo notar que al centro tenía luces. Aquí pueden ver el dibujo que me hizo el testigo. Dice que este objeto tenía forma de rosca de un tono gris oscuro y en su centro era más claro. Poseía una estructura similar al de una regla con luces rojas y verdes. Este objeto también se observó en otros lugares de Chile, en fechas diferentes, pero siempre manteniendo la misma característica, que era de forma de dona o de picarón, como se llama acá en Chile. Lo más curioso de este caso, y por qué lo hace interesante, es que cuando el objeto iba pasando por la planta, empezó a generar efectos electromagnéticos en algunos aparatos que tenían. Ellos tenían un televisor que sintonizaba solamente un canal, y en ese momento el televisor dejó de funcionar, la pantalla se veía en blanco. También tenían comunicación por un radio, una banda, me parece que era de 11 metros, con Antofagasta. Y en ese momento también el radio no recibía ninguna señal. O sea que este objeto generó un efecto físico en el ambiente. Pero lo más curioso y lo más interesante, que este objeto también generó un cambio bioquímico en los ostiones que estaban en cultivo. El ostión es un animal hermafrodita que cuando está listo para ser fecundado,
cambia a un color rojo. Ellos tenían ostiones en mesas, en un ambiente controlado, y también tenían ostiones al interior, en el mar, en lo que se llaman, ¿cierto?, en unas filitas de ostiones, también tenían ahí en el mar. Y cuando pasó este objeto, generó un desove masivo de todos los ostiones, tanto los más grandes como los más pequeños, lo que generó que perdieran, digamos, la producción de meses. En la actualidad, esta planta ya no funciona, pero ese lugar sigue siendo testigo de varios casos interesantes, como también casos también de leyendas que se dicen de ese lugar, de Cerro Moreno, donde según algunos se genera una especie de triángulo electromagnético que genera fallas en algunas aeronaves de tamaño menor. Se habla en esa zona del famoso Triángulo del Cerro Moreno. Otros casos que les quiero mostrar, que son ya más gráficos, que son fotografías. Por ejemplo, acá tenemos una fotografía análoga tomada en el año 2001 por una agrupación de Antofagasta llamada Secorraex, una agrupación que en los años 90 recibió mensajes por medio de una canalizadora que recibió, digamos, información parecida a lo que se llama la psicografía. Ellos se juntaban en grupo, practicaban lo que es la meditación, y también se les dio la instrucción de dibujar en tierra unas formas geométricas con fines de sanidad, con fines de comunicación. En aquella oportunidad, en el año 2001, fueron a este lugar que queda, digamos, al norte de Antofagasta, en un lugar llamado Mejillones, y ellos estaban limpiando el terreno para crear esta forma con piedras y con colores, con una serie de elementos. Cuando tomaron varias fotografías, y en una de las fotografías aparece este objeto de un color muy similar al de la Tierra, y que en ese momento ellos en ningún momento, digamos, se dieron cuenta de que lo que había en ese lugar. Si se fijan ahí en la fotografía, están limpiando el lugar, despejando las piedras, y arriba, hacia el norte, se puede observar una estructura, algo muy, muy sólido. Esta fotografía yo la pude escanear, la tengo guardada, la original, y le hice, cierto, unos análisis. Comparé la dirección de la luz, que coincide, digamos, con la que existía en ese momento. Si se fijan, la luz viene de la izquierda. No es un fotomontaje. Y acá tengo otro análisis que le hice, digamos, un zoom. Apliqué un zoom a la imagen y pude observar que tiene una estructura como si fuera algo que se está enroscando, como si estuviera enroscándose. Una forma bastante curiosa. En este mismo lugar, con el tiempo, con el paso de los años, este grupo llamado Secorraex, que en la actualidad ya no existe o muy poco queda, solamente quedan un grupo, digamos, de fundadores que ya están
en edad avanzada, ya no tienen la misma energía para ir a estos lugares. El fundador también falleció. Ellos en un momento recibieron un contacto acá, un contacto, digamos, em, anticipado. Le dieron una fecha, le dieron las coordenadas y le dijeron que tenían que ir solamente 6 personas. En este lugar, ellos recibieron la aparición de un objeto, de una nave, ya, porque no era algo pequeño, en forma de Zeppelin, de un color verde. Se les presentó a un grupo en este mismo lugar. Es un lugar bien interesante que en la actualidad lamentablemente está un poco abandonado, ya que este grupo no tiene las mismas fuerzas, ¿cierto?, de antes, obviamente, porque son personas ya en edad avanzada. Y nosotros como agrupación queremos rescatar todo este conocimiento que ellos tienen, porque recibieron mucha información por medio de su canalizadora, mucha información. Acá tenemos un análisis digital, digamos, de este objeto, que si se fijan, tiene una forma como si fuera un caracol o algo que estuviera enroscándose. La siguiente foto también fue en Mejillones, pero más hacia la costa. Esta foto es más actual, del año 2016. En esta imagen se puede observar un cerro donde hay una cruz y detrás de esos cerros hay una base militar de la Fuerza Aérea de Chile. Esta foto la tomó don Ernesto Aguilar y es una serie de fotografías, por lo menos unas 9 fotografías, donde se puede ver un punto luminoso sobre este cerro. Esta fotografía se tomó con una cámara digital y no existe ningún vidrio entre medio. No se trata de un reflejo. Si se fijan, se observa una luz muy intensa en una zona de gran altura. Este es un punto muy elevado. Acá yo dejé el testimonio, lo voy a leer. Dice: ese día fui con parte de mi familia a Mejillones y mientras ellos se bañaban, le saqué una foto a esa cruz que estaba en el cerro con la cámara que usé, una cámara profesional. Al momento que saqué la foto no se veía esa luz. Saqué la foto y después que la saqué, le apliqué zoom y vi que debajo de la cruz había una luz. Cuando cambié el lente y apliqué zoom, se veía una luz que emitía varias tonalidades de luces. Pensé en ese momento que podía ser algún vidrio o metal que al estar el sol detrás mío generaba un reflejo y descomponía la luz. Pero saqué fotos con intervalos de tiempo y vi que esta luz se iba moviendo. Se la mostré a mi señora y seguí sacando fotografías hasta que de repente desapareció, pero estamos hablando de unos 30 minutos que subía, bajaba, atravesaba la cruz, etc. Ahí está el relato, ¿cierto?, del testigo. Como él menciona, en ese momento, ¿cierto? Acá tenemos otra fotografía porque es una serie de fotografías donde, digamos, no se ve, ¿cierto?, la luz en la misma posición. Si se fijan, está como en la cruz, pero está muy encima de la cruz. Y como les comentaba, esta zona de ahí para atrás es zona militar, pertenece a la Fuerza Aérea de Chile.
Este es un lugar bastante interesante. Por ahí también hubo uno de los combates más famosos de Chile, el combate naval de Angamos. Acá tenemos otra imagen donde se ve la luz en otra posición. ¿Se fijan? Posiciones diferentes. Una luz bastante intensa. Acá hay otra foto. Y hasta la fecha no tenemos ninguna explicación. ¿Podría ser algún dron militar? Podría ser. Esa sería la única posibilidad de que se trate de algún dron militar. Porque como recordemos que esa zona está con bastante vigilancia, ya no no cualquier persona puede enviar un dron o algún tipo de artefacto. Acá tenemos un zoom, si se fijan, una luz con un tono bien ya tipo violeta también en los bordes. Eso podríamos estar frente a a un calor quizás, un calor. Esta es una fotografía bastante buena. Y el último caso que les quiero comentar, que es un caso ya reconocido a nivel internacional, porque este caso llegó a España también. Hay dos divulgadores del misterio que en su momento lo presentaron, Iker Jiménez, tengo entendido, y Guijarro, investigadores de España. Este es un caso que involucra a por lo menos 6 vuelos comerciales que en el año 2018, en la madrugada, fueron testigos de la aparición de por lo menos 3 luces en espacio aéreo marino. Esto ocurrió a 400 kilómetros de distancia de Antofagasta, en una ruta, en un punto de control llamado Libor. Por eso que al caso le colocamos caso Libor. Acá tenemos un mapa del punto Libor que queda a 400 kilómetros al oeste de Antofagasta. Es un espacio aéreo muy transitado. Si se fijan, los vuelos internacionales pasan por ese punto. Nosotros recibimos en aquel momento el material grabado por un operador de tránsito aéreo de toda la conversación, que dura alrededor de 15 minutos. Nos tomó tiempo poder, digamos, traducir la conversación, ya que era un lenguaje bastante técnico, por pilotos y el controlador de tránsito aéreo. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, hay un vuelo de Panamá de la aerolínea Copa que se topa con unas luces y rápidamente, ¿cierto?, se comunica con el espacio aéreo preguntando si tenían algún tránsito en esa zona. Ellos responden y le dicen que no. Posteriormente, otro vuelo que venía en dirección contraria pregunta nuevamente si existían algún tránsito. Y así se desarrolla un diálogo entre los pilotos de distintos vuelos y el controlador de tránsito que estaba en Santiago. Este diálogo, como les comentaba, dura alrededor de 15 minutos. A nosotros nos llegó el material original por parte de 2 testigos. Uno de los testigos trabajaba en el ejército en aquel momento y el otro testigo era un operador que trabajaba en Santiago. Nos envían este material, nosotros lo mantuvimos en reserva por un par de meses, hasta que luego decidimos, ¿cierto?, publicarlo por YouTube. De ahí se dispararon
los medios de comunicación nos llamaban, nos pedían el material, se viralizó por todo Chile y bueno, hasta la fecha no tenemos una explicación, digamos, certera de lo que pudo ser, porque estamos hablando de pilotos civiles que tienen una gran experiencia en lo que pasa en los cielos. Ellos tienen conocimiento de lo que se observa. Son testigos calificados. Existe mucha confiabilidad en estos testigos. Para algunos, estas luces eran luces de barco de pesca de calamar, que utilizan ciertas luces bastante fuertes. Efectivamente, en esa madrugada sí existieron barcos de pesca de calamar, pero era una flota. Estamos hablando de más de 10 a 11 barcos que estaban pescando calamar. Pero resulta que aquí los pilotos solamente observan 3 luces, no una flota. Acá tenemos un esquema que muestra en base a los relatos, ¿cierto? Logramos calcular las distancias, la altitud también. El Copa 174 sobrevolaba a 32.000 pies, el LAN 577 a 37.000 pies, y según los relatos, ¿cierto? Estas luces estarían a 35.000 pies aproximadamente, ¿ya? O sea, estamos hablando a una gran altitud. Lo más curioso de esto es que uno de los pilotos, el vuelo Copa 174, en un momento decide desviarse de su vuelo porque le generó preocupación, ¿cierto? Estas luces. Y decide, ¿cierto?, desviarse de su posición. Y logra tomar estas fotografías que aparecen acá. Logró tomar solamente 2 fotografías. Acá hay una donde se observan, ¿cierto?, estos puntos luminosos. No es muy buena la calidad de la imagen, pero podemos ahí tener un registro gráfico de lo que se observó. Esta foto la tomó el vuelo Copa 174. Fue enviada al aeropuerto de Tucumán, de Panamá, y posteriormente, ¿cierto?, logramos tener esta fotografía por un contacto que teníamos en ese momento en la Dirección General de Aeronáutica Civil, por un controlador de tránsito aéreo. Acá tenemos una comparación de la altura, perdón, una comparación del brillo. A la derecha, esta fotografía yo la tomé saliendo de Antofagasta en un vuelo comercial, que se observa, ¿cierto? Acá una foto tomada a 10.000 pies. Cuando recién el avión despega, ¿cierto? Cuando ya se está estabilizando en el aire, a 10.000 pies, tomé esa fotografía. Si se fijan, las luces muy pequeñas. Y la fotografía que está a la izquierda, que fue la foto tomada por el piloto, está a 32.000 pies. Y las luces se ven bastante más grandes, sobre todo la que está abajo. Ahí podemos entrar a comparar. Voy a mostrarle entonces parte, digamos, del audio del vuelo, porque el material, como les comentaba, el material completo dura 15 minutos y al tratarse de un lenguaje muy técnico, es muy complicado, digamos, sacarle un subtítulo. Pero encontré un archivo que es más reciente y que también hay unos comentarios, ¿cierto? De, por parte de el CEFA. Vamos a compartir este video.
desapareciendo. La luz a la izquierda y al parecer una se está desapareciendo. Afirmativo, está al parecer a la misma altitud de nosotros. Al momento no podemos la Libor porque están las luces ahí y no tenemos la luz a la izquierda y al parecer una se está desapareciendo. Afirmativo, está al parecer a la misma altitud de nosotros. Al momento no podemos la Libor. Y aquí está hablando el vuelo Copa, dice, tenemos unas luces a la izquierda y al parecer están a la misma altitud que nosotros. Estamos hablando, ¿cierto?, de sobre los 32.000 pies. Porque están las luces ahí y no tenemos reportado su tráfico y no sabemos qué es. Dice ahí que no sabemos qué es. Están hablando directamente con el controlador que está en Santiago, con el radar principal de Chile que está en Santiago. Eran cerca de las 5 de la madrugada del 7 de mayo y lo que parecía una habitual jornada para el piloto del vuelo 174 de la aerolínea Copa se transformó en un enigma. Las luces se están moviendo y aumentan la intensidad y la disminuyen también. Ahí el piloto dice, las luces se están moviendo y aumentan la intensidad y disminuyen también. Y así fue como el puesto de control aéreo Libor, ubicado cerca de Antofagasta, comenzó a recibir nuevas alertas. Nosotros tenemos una luz a la vista aproximadamente a las 4 de nuestra posición. Donde estaban las dos, ahora solo hay una. Afirmativo. Ahora veo esto claramente un poco más hacia el sur, desde ya a nivel del mar. Aparentemente hay unas leves, luz muy pequeñas, que aparece y desaparece. En total fueron 5 los vuelos que alertaron sobre la presencia de las misteriosas luces. Uno de los pilotos habría tomado una fotografía, evidencias con las que la Dirección General de Aeronáutica Civil investiga el caso, que incluso obligó a uno de los vuelos a desviarse de su ruta. Es muy complejo por las condiciones en las cuales se desarrolló, o sea, de madrugada, ¿no es cierto? Claro, hay aeronaves involucradas, o estamos haciéndolo, más bien dicho, ¿no es cierto? Pidiendo informes a diferentes instituciones para saber si habían otro tipo de vuelos en la zona. Estamos pidiendo a la Dirección Meteorológica de Chile que nos diga qué tipo de clima había a esa hora, etcétera. Y lo más importante, entrevistar a las tripulaciones cara a cara para ir obteniendo mayores detalles. Esteban es piloto comercial. Desde su experiencia analiza el avistamiento que asegura es más común de lo que se cree. Al final del vuelo siempre se hace, lo llamamos debriefing nosotros, para hacer comentarios sobre el vuelo, cómo estuvo. Y ahí algunas veces unos capitanes, los pilotos nos contaban que vieron algún tipo de fenómeno extraño en el aire, pero obviamente en el momento no lo dicen, como para no causar ningún tipo de susto en vuelo. Avistamiento del que al parecer ningún pasajero se percató. Hoy en el aeropuerto de Antofagasta era el tema del que todos hablaban. Por sobre por lo tanto, no tengo. Y ahí podemos rescatar entonces como les comentaba, se le dio mucha cobertura, los medios le dieron mucha cobertura a este caso, principalmente por la calidad de los testigos. Estamos hablando de testigos calificados, personas, cierto, que saben del cielo. Por lo menos 6 vuelos comerciales, estamos hablando de 12 pilotos. Finalmente, en la conversación original, el controlador decide llamar a la brigada militar, a la brigada de Antofagasta, a la 5ª brigada, informando la situación. Por protocolo, cuando suceden este tipo de cosas, que intervienen o pueden generar algún tipo de accidente, por protocolo se tienen que comunicar con la brigada aérea. La conversación termina ahí. Se comunican con la 5ª brigada de Antofagasta y la 5ª brigada menciona que van a poner en contacto sus protocolos, ¿cierto? Seguramente enviar vuelos de combate al lugar. Lamentablemente, ahí se corta la conversación
y es tema reservado si efectivamente enviaron vuelos de combate al lugar o no. Recordemos que estamos hablando de por lo menos 15 minutos, 6 vuelos comerciales que observaron estas luces, y lo que nosotros pensamos, y es lo más lógico pensar, que sí efectivamente la Quinta Brigada envió vuelos de combate al lugar. Pero ese tema es, hasta la fecha, confidencial. Bueno, perdón. Como les comentaba, bueno, Antofagasta, son muchos los casos que están ocurriendo en la región de Antofagasta. Este es un resumen, en realidad, esperemos pronto publicar algún material, un libro, sobre los casos que están ocurriendo en Antofagasta. Tenemos muy buenos casos que están siendo avalados por pilotos comerciales, con pilotos de combate, por radares y por personas comunes y corrientes también. Ahora, ¿por qué hay una gran cantidad de avistamientos acá? Algunos dicen que es por los minerales. Algunos especulan de que este fenómeno está muy interesado por los recursos naturales que tenemos en la región. El cobre, el oro, el litio. Otros dicen que tendría relación, digamos, por el punto que tiene relación con el trópico de Capricornio. Algunos puntos energéticos que se podrían encontrar acá en Antofagasta. Y otros dicen que por la fosa de Atacama, porque frente a Antofagasta tenemos la famosa fosa de Atacama, un lugar muy, muy profundo. Como ustedes saben, en la actualidad, en Estados Unidos, se habla mucho de que el fenómeno está relacionado, ¿cierto?, con el mar. La mayor cantidad de reportes ocurren en la costa. Hay reportes de objetos que se sumergen al mar, que salen del mar. Entonces, no estamos muy lejos, digamos, de estos casos. Por el momento, seguimos investigando. Esperamos pronto lograr ciertos registros propios, porque nosotros como agrupación también tenemos algunos registros de luces en el desierto. Tenemos algunos videos y también tenemos relatos muy interesantes de encuentros cercanos. Un encuentro cercano, ¿cierto?, es cuando ya al observador no le quedan dudas de lo que está viendo, no es algo común. También tenemos casos de encuentros cercanos, de personas también que dicen haber tenido experiencias, digamos, de dormitorio con este fenómeno. También tenemos casos de ese tipo. Así que bueno, esa es mi exposición. Quería comentar un poquito también para finalizar nuestras plataformas, ¿cierto? Nuestras redes sociales. Nosotros tenemos una página donde publicamos material, ¿cierto?, que es seifac.cl, y también en YouTube estamos tratando de hacer divulgación, invitando a diversos investigadores a que compartan su experiencia, compartan su conocimiento en el canal de YouTube Odisea del Misterio. Muy buenas gracias, muy buenas noches y muchas gracias por la atención. No sé si hay alguna pregunta. Estoy atento acá a escuchar. Muchas gracias.